El día está precioso. La economía arrasada en 4 años, titula Página 12, la economía arrasada. Es parte de la notable película Tierra Arrasada. La economía de la Argentina fue el segundo peor país en la región en estos años. Claro, le ganó Venezuela, pero con una diferencia. Mientras a la Argentina le dieron cientos de miles de millones de dólares, a Venezuela lo bloquearon. Le han hecho la vida imposible porque Venezuela pretendió ir hacia el socialismo. Y esto no fue perdonado de ninguna manera, ni lo es. Pero además, Venezuela tiene mucho petróleo, es el principal reservorio del mundo. Y Estados Unidos, ante esto, es como una fiera, un puma, que en el llano huele que anda cerca un ciervo. Y tiene la misma actitud y el mismo comportamiento en ese sentido. Así que Venezuela está absolutamente exculpada en la comparación con la Argentina de lo que ha sucedido. Bloqueada, rodeada, asediada de todas las maneras, bloqueo económico, pero también bloqueo de alimentos, bloqueo de todos. Y sin embargo, tan empoderados están los venezolanos del centro y hacia la izquierda, que no pudieron ser desalojados por toda la violencia que la derecha, Estados Unidos, el gusano Guaidó, le han tirado. Pero no es de Venezuela que íbamos a hablar hoy, no era la intención, sino de la Argentina, que siempre hablando no queremos ser Venezuela. Llegaron a Venezuela, a la Venezuela que ellos tienen en su cabeza, a la Venezuela a la que consideran bajo la fotografía de un campo de batalla al día siguiente de la batalla. En cambio, la Argentina lo ha tenido todo. Eso que le quitan a otros países, a la Argentina se lo dieron para que Macri siguiera. El desvergonzado Fondo Monetario Internacional le dio 50.000 millones de dólares encima de lo que ya había pedido. Y había pedido tanto que en marzo del año 2018 le dijeron: Argentina no va más, no te podemos prestar más porque, ojo, después ustedes se ponen duros para pagar. Ellos frenan, entonces Macri, en la gran idea, por supuesto traicionando lo que había dicho, pero eso ya no es tema en Macri, decide llamar al Fondo Monetario Internacional, y el fondo, que no tenía clientes, no los tenía. Dice la Argentina, lo definió Melconian, un bombón, es un bombón, en la puerta del colegio, agregamos nosotros. Y entonces viene el Fondo Monetario Internacional y juntos el fondo, los bonistas internacionales, el inmensamente incapaz de Mauricio Macri y sus ministros, llámese Caputo, Duhovne, Sanleri, elijan ustedes a ver cuál les parece peor, llevan adelante una gestión que determina que hoy día la Argentina sea eso, tierra arrasada. Nunca estos papeles nos van a probar. Estos papeles nos separan, Pau. Y se fugan dejando ¿Qué es tierra eso? arrasada a su paso. Usted, presidente, tiene por delante una tarea muy dura. Le han dejado un país devastado, tierra arrasada. Y ahora, pero sé Alberto. Que usted tiene Ya fue Alberto y ahora Cristina. Ahora pedís Axel. la realidad tan fea que hoy están viviendo los argentinos. Lo que dice en su nota hoy, Página 12, tiene que ver con lo que la Argentina atravesó en el 2019, sobre todo una tremenda inestabilidad. Dice la nota que los informes de las consultoras muestran que hubo importantes caídas en la actividad prácticamente en todos los rubros. No quedó nada en pie en la Argentina. Esta es una dolorosísima realidad. En la Argentina, hablando en términos generales, pero también en la provincia de Buenos Aires. Ayer, el despliegue de intelecto, de capacidad y credibilidad estupendo de Axel Kicillof tuvieron que pasar también por hablar de esa tierra arrasada. Un discurso inaugural ante la legislatura bonaerense que no podía dejar de hacer eje en eso que llamamos tierra arrasada. Mira, como te decía recién, no son cuestiones personales. La verdad que yo califiqué su gobernación, califiqué el estado de la provincia, tierra arrasada. Ahora empiezo a conocer detalles de la gestión. Está muy descuidado, todo está muy abandonado. Ayer lo escuchaba el presidente de la Nación en su tan preciso informe sobre la situación. Él habló de tierra arrasada, nosotros hemos dicho lo mismo, pero Cierro hay una esta parte particularidad con 2 o 3 consideraciones, con la Pau, situación cualquier cosa, nacional si y la de la hay provincia de algo que Buenos se te ocurra, Aires. me llamás. La provincia de Y Buenos vamos a Aires justicia. representa más o menos 40% de lo que produce nuestro país. Más de 30% de los trabajadores registrados están en la provincia de Buenos Aires. Es la cabecera
del sector automotriz, del sector acero, de la siderurgia, de la cerealera, de las oleaginosas, de la ganadería, de la metalmecánica, del calzado, el cemento, de la petroquímica, de los plásticos. La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina. ¿No? Cuando hablaba el presidente Alberto Fernández y hablaba de neoliberalismo, yo creo que cualquiera que forma parte, quiere a la provincia de Buenos Aires, sabe que no hay peor cosa para la provincia de Buenos Aires que un programa neoliberal. Bueno, en uno de mis libros subrayados, Hervé Kemp, para salvar el planeta, salir del capitalismo, y dice, la corrupción difunde en la conciencia pública la idea de que el más respetable no es el más virtuoso, sino el más astuto. Y esto fue lo que creyó Macri, para hacer todo lo que hizo contra la Argentina, y justifica la falta de respeto a la autoridad mientras que a las oligarquías ellas mismas se protegen. La aplicación de la pena mínima. Hay un tramo en el cual habla del triunfo de la desigualdad, este autor, aumento de la productividad. Hay un cuarto aspecto que caracteriza el estado actual del capitalismo, un aumento muy pronunciado de la desigualdad. Sigo buscando las marcas en este libro que habla del capitalismo con la claridad que corresponde tener para hacer valer en cada uno de estos temas la realidad de lo que vive la Argentina. Esta situación ubica a la oligarquía, no toda corrupta, en un dilema que no logra zafar o continúa aceptando la prevalencia epidémica de la corrupción, lo que debilita cada vez más el tejido vulnerable de la sociedad o comienza a cuestionarla. Hay un aspecto saliente en lo que dice Hervé Kemp, y es, bueno, lo que dicen todos los grandes autores. En realidad yo doy vueltas en mi lectura generalmente sobre lo mismo, con distintos estilos y diferentes ejemplos. En este caso, Hervé Kemp hablando de cómo salvar el capitalismo, de cómo salvar al planeta saliendo del capitalismo, porque parecería que es la única manera. Y otro camino es el que menciona Washington Uranga hoy, cuando habla de la solidaridad como eje articulador, y cuenta que Alberto Fernández trazó lo que, más allá de las ideas generales ya anticipadas, son los ejes de su plan de gobierno, y los ejes de su plan de gobierno tienen que ver precisamente con la solidaridad, porque buscando eso, fraternidad, es que vamos a construir un colectivo que se salve, que salga del sálvese quien pueda, que fue lo que impuso por meritocracia, etcétera, el gobierno de Mauricio Macri. Axel Kicillof, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner hablan de lo mismo, de la deuda pavorosa que contrajo el gobierno anterior. La auditoría de la deuda, dice Cristian Carrillo hoy, se va a conocer en 2 semanas. Me parece que será muy revelador saber quiénes han fugado el dinero, quiénes se los han llevado y por qué. Siempre se puede saber. Recuerden ustedes que cuando llegó el corralito, Cavallo, Sturzenegger, supieron avisarle a sus amigos, los grandes empresarios, que se venía un problema muy serio, que se venía el corralito. En octubre del 2001 se fueron del país miles y miles de millones de dólares que pusieron a salvo ellos, mientras que el ahorrista de la clase media quedaba embretado con todas las promesas que en los bancos les hacían, diciéndole no pasa nada, está todo tranquilo, no se preocupen. Y la mayoría de la gente quedó en la lona. Pero los que tienen siempre todo el dinero, los que acumulan permanentemente, esos no tuvieron en la mínima pérdida con la fuga de capitales aquella. Ni la tienen ahora. Será bueno, en consecuencia, saber quiénes fueron, cómo se supo. Página 12 publicó, lo recuerdo muy bien, en el año 2002 o 2003, la lista de los que habían fugado capitales de la Argentina, los que sacaban permanentemente sus dólares, y podría decirse muchísimas veces sin pasar por caja, sin pasar por la AFIP. Justicia tendrán, justicia verán en el mundo los desafortunados. Esta canción habla de la justicia y la justicia social. Te sirve de puente entre un tema y el otro. ¿Esta es la justicia social? Sí. ¿Quién es? Ismael Quintana. Quintana. Quintana o Quintana. Justicia tendrán, justicia verán. Ya podés meterte con Pagni. Y los
refinado, Ismael Quintana, bueno, hablando de la justicia social, que por supuesto es la aspiración permanente, por lo menos desde esta segunda mañana de las 7:50, que se parece mucho a la primera, también con Caimi a las 6, después vamos a tener algún corte de esas editoriales magníficas de las 8 de la mañana, y antes de Claudio Villarruel, que llega para mostrarnos qué hay detrás de lo que vemos, y hay mucho, pero mucho detrás de lo que vemos. Estábamos escuchando Tierra Arrasada en la voz de Grandinetti, imaginando la película, o Alberto Fernández hablando de esa tierra arrasada, o Axel Kicillof de la deuda pavorosa de la provincia de Buenos Aires, 5 veces en pesos la que había, 5 veces, la quintuplicó María Eugenia Vidal sin dejar nada, porque si hubiera dejado algo, quizás hubiera sido una gobernanta un poco más adecuada a la brutalidad del dinero que manejó. No hubiera perdido por 20 puntos las elecciones. El resultado de Kicillof sobre María Eugenia Vidal es el más asombroso que yo conozco en materia política, desde aquella sorpresa que dio Menem cuando le ganó a Cafiero. Desde entonces yo no sé si, bueno, la diferencia en las PASO también fue un golpe político desde las elecciones extraordinarias. Pero estamos hablando de justicia social, hablemos de justicia en general y sepamos a qué se ha estado jugando en la Argentina durante todo este tiempo. En la voz de un periodista muy respetado del diario La Nación, es decir, desde el punto de vista intelectual muy por encima de la media que caracteriza a nuestros colegas de esa franja, y que revela con claridad meridiana a qué se ha estado jugando en materia de justicia en la República Argentina. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, mentámoslo preso a Ricardo Jaime, y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Esto marca también en la capacidad de escrache y cómo los medios juegan en todo esto, es decir, cómo empujan a la justicia. Lo cuenta alguien de adentro del diario La Nación, por lo tanto es irreprochable en cuanto a la veracidad de lo que hizo el diario de los Saguier. Para calmar a la fiera, a la bestia de La Nación, los jueces dijeron, van a ir por nosotros, van a poner la fotografía de todos nosotros, nos van a escrachar. Palabra que normalmente es muy usada por parte de Clarín y Nación, justamente para fijar comportamientos de otros. Bueno, ahí estaban amenazando, cuenta Pañi, con publicar la cara de todos los jueces de Comodoro Pi que favorecían la supuesta impunidad del kirchnerismo. Algo sobre lo que venía trabajando La Nación, algo sobre lo que mintió permanentemente La Nación. Ahora no es parte del kirchnerismo, sino de la justicia arrasada. Saben ustedes cómo echaron a Freiler. Lo echó La Nación, por supuesto en complicidad con Clarín, porque Clarín estaba enojado, Mañeto estaba enojado por lo de papel prensa, a La Nación también le tocaba el tema de papel prensa, y entonces inventó lo del enriquecimiento ilícito, que ahora se ha dicho que para nada había cometido Freiler, pero lo echaron de la causa de papel prensa primero, en el 2015, y lo echaron de la justicia después. Esto consiguen con su poder diabólico los medios de comunicación. Lo dice claramente Pañi. Vamos a escucharlo otra vez, porque estas cosas en la vorágine de la información no siempre permiten discriminar qué es lo importante a tomar nota. Aquí ustedes tienen el poder de los medios, la debilidad y corrupción de los jueces y la verdad que nos asiste
cuando hemos hablado permanentemente de presos políticos. Son presos políticos. No haría falta tenerlo que decir, porque es una de las cosas evidentes que ha sucedido en la República Argentina. Pero cuando ellos lo confiesan, cuando ellos incluso lo demuestran, como en el caso de Pañi, que evidentemente tiene una libertad muy especial, es decir, se maneja diferente al resto de los profesionales que tienen que estar alineados totalmente a lo que diga la nación, en su manera de desmarcarse y de decir, yo esto lo juego a mi manera. Yo no lo voy a jugar como se les antoja a los dueños del diario y a sus intereses económicos, puede decir esto. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Las tapas, las famosas tapas de los diarios con la que todos los días hacen alguna maldad, porque la tapa es la información más importante. La reforma judicial de Alberto genera tensión con el kirchnerismo duro, dice Clarín, tratando de trabajar sobre la base de los desacuerdos que puedan existir en el gobierno. Que los debe haber, más los tiene que haber. El gobierno quiere que el oficialismo apoye en bloque la legalización del aborto, es decir, los está obligando, trabajando por algo que a la nación lo crispa de una manera especial. Pero como dice Pañi, esa tapa, que suele ser muchísimo más viciosa que las que publican en el día de hoy, sirven para ordenar la vida de la República, de acuerdo a lo que ellos piensan. Ordenar la vida era decir, tienen que ir presos aquellos que nosotros periodísticamente hemos denunciado cada día, porque si no van presos nosotros quedamos pegados. Entonces hay que obligar a la justicia a que actúe contra esa impunidad que ellos denuncian. Y los jueces temen salir en La Nación y en Clarín porque es el lugar de pertenencia. No le tienen miedo a otros diarios. El tema pasa por Clarín y Nación, porque la pertenencia social, la pertenencia económica, la pertenencia de clase de ellos, tiene que ver con esos diarios. Ahí está su gente, ahí está su vida, su mundo, ahí están los cumpleaños de la hija, el casamiento del hijo y todo lo que hace a un mundo de unas pocas miles de personas que son las que digitan la vida de millones. En consecuencia, los jueces dicen, van a publicar esta tapa, como cuenta Carlos Pañi de La Nación, hagamos algo. Lo meten preso a Jaime y después viene todo lo que dice Pañi, es el comportamiento que llevó a tanta gente a una prisión que ya es una vergüenza. Ese tipo ahora barbado, con cara claramente de bandido de las corporaciones, que es Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no va a decir nada. Lorenzetti, que es un rehén, no demasiado. La esperanza pasa por Rosati, por Hayton de Nolasco, que tampoco sirve para gran cosa, pero hace lo que hacen las mayorías, y por Maqueda, que es un baqueano del alba, como el tango, y que entonces acomoda las cosas a los tiempos políticos de una manera más inteligente y pasa inadvertido, y nunca hace ola. Bueno, algo hay que hacer desde la Corte Suprema de Justicia, señores, es una vergüenza que sigan con las ventanas cerradas, sin mirar la calle y ver qué es lo que pasa. Mirando para adentro tan solo, no van a saber nunca qué es lo que ocurre, qué hay detrás de cada una de las tapas de los diarios. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque tiene por objetivo también tapar todo lo que está pasando, porque si me sacan a mis hijos y a mí en las tapas de Clarín, no tienen que sacar la desocupación, la falta de trabajo, las oficinas que cierran, el propio Clarín que echa a todos sus empleados del taller y hoy tiene el taller tomado para precarizar y flexibilizar
trabajadores. En síntesis, de la persecución y que todo ellas le ponen en la tapa de los diarios para no hablar de los trabajadores. Y de servicios de inteligencia puestos al servicio de tapar la realidad, perseguir y hacer control social. Hace un ratito en Futurock estuvo hablando Parrilli también sobre este tema, porque el audio que ustedes han escuchado ya anda bastante viralizado, como no puede ser de otra manera. Ojalá que lo viera todo el mundo, porque estas cosas ayudan a entender lo que está prestando Pañi. Es un gran servicio a la verdad. La verdad es que son los diarios los que determinan quiénes tienen que ir presos. Lo que decimos toda la vida, y nunca faltan, que al contrario, lamentablemente sobran los periodistas que miran para otro lado porque le tienen miedo al grupo, los políticos que miran para otro lado y nunca lo mencionan porque le tienen miedo al grupo, porque no se puede vivir contra el grupo, no hay manera, piensan. Miren, la vida me parece que es un poquito más amplia en las posibilidades que ofrece. También hay vida fuera del grupo, afuera de la posibilidad de que el grupo te agreda, pero bueno, ese es otro tema. De parte de relevo de prueba. Pareciera que ahora van a decir que Pañi es kirchnerista, porque lo que nosotros, y en especial Cristina Kirchner, viene denunciando desde el año 2016, de que hubo un plan planificado, orquestado y llevado adelante para deslegitimar, desprestigiar y difamar a dirigentes políticos que habíamos formado parte del gobierno anterior, junto a Néstor y Cristina, y que en ese plan estaban los medios de comunicación, jueces y fiscales, el gobierno y los organismos de inteligencia, y todos decían bueno, que esto era una barbaridad, que veíamos fantasmas y demás. Bueno, creo que está muy claro, hoy ya España el que está desnudando absolutamente. De ahí que La Nación, Clarín cuiden tanto los sueldos, los salarios y las jubilaciones de los jueces y lo pongan en tapa. Lo que tomaron nota del discurso de Alberto Fernández es lo que le preocupa de la reforma judicial, porque sobre 12 jueces, sobre 10 por lo menos, esos tenían una gran presencia, un gran dominio. Ahora sobre 50 tienen que pasar lista, ver cuáles son propios, cuáles no, investigar, como hace siempre la gente de Mañeto, cuál es su historia, si tienen vicios sexuales, si tienen demasiado dinero, cuáles han sido sus fallos. Los obliga a trabajar un poco más, porque van a ser 50 los jueces que traten aquello que hasta ahora lo consideraban solamente 12 jueces. A esos jueces en general ya les están ofreciendo la protección de decir cómo le van a quitar la jubilación, cómo le van a quitar la jubilación de privilegio. Es decir, ya están jugando su partido, lo juegan muy bien. Lamentablemente eso, no lo decente, eso no le sale. Pero eso otro, lo de trabajar sobre los jueces, los de perseguir, estigmatizar y obligar a que el país sea como a eso se les antoja, eso les sale bastante bien. Y Alberto se metió hace un día o dos con un tema que es tabú, que es la plata sobre la que está sentada la Corte Suprema, la enorme cantidad de guita que vienen acumulando inexplicablemente desde hace años, no solamente sin gastar en lo que tienen que gastar con una justicia colapsada, sino que además le sacan recursos a todo el Poder Judicial. No se sabe nada. Seguramente que Alberto se meta con eso pudo haber molestado, ¿no? Sobre todo en un momento en donde nos está pidiendo que mantengamos privilegios, que mantengamos los privilegios de su sistema jubilatorio, y resulta que son una enorme máquina de sacarle plata y recursos al Estado para financiar un sistema que anda, te lo digo en francés, una mierda. La doctora Julia Estrada nos ha hecho un análisis que ustedes conocen sobre promedio de jubilación 272.000, se jubilan con el 82%, la desigualdad de las jubilaciones es más alta, más terrible que la desigualdad en la sociedad. Una jubilación puede llegar a 770.000 pesos y ahí caben 56 veces las jubilaciones mínimas. Es una locura. Y también el tema del financiamiento, aunque esto atañe, como bien decía Gabriel Morini ayer, a todos los sectores, pero pocos con esta proporción del mundo de los jueces. 7.000 millones, un poquito menos, se recauda y 23.000 millones se gastan. Hay 17.000 millones ahí dando vueltas que lo tiene que pagar el resto de la gente. Por consiguiente, es muy interesante que sigamos analizando y discutiendo sobre esas jubilaciones de privilegio y no con las idas y vueltas. Voy a ver cómo ando de mi capacidad de indignación, a ver si lo puedo sobrellevar a Mario Negri defendiendo lo indefendible, sobre todo después que han dicho todo lo contrario.
de jubilaciones que ha sido muy controvertida, que yo estoy de acuerdo en el 80% que mandó el Ejecutivo, de los jueces que la llamaron de privilegio, porque sí hay inequidades en ese sistema muy fuertes que había que corregir, pero me quedé sorprendido cuando no quisieron acordar con nosotros. Entonces creo que el problema no es la ley. Son las élites que gobiernan, García. Estoy con la García, con Cintia. Después te voy a leer algo de mis libros subrayados, de Sheldon Walling, Democracia, Sociedad Anónima, un viejo libro muy querido que me regaló Damián Pierbatista en su momento, y que es una especie de fuente de consulta cuando quiero pensar en la democracia, y tiene algunas cosas sobre la mentira también extraordinarias. Pero eso va a ser después de darnos el gusto de escuchar a la García. Cintia, buen día. Buen día, Víctor Hugo, buen día, compañeros. Y te diría pa'lante, comandante Víctor Hugo, porque hablabas de Venezuela, ¿no? La Cuba del siglo XXI. ¿Cuántas veces nos preguntamos sobre Cuba, cómo haría sin el bloqueo? Bueno, no cabe también esa pregunta para Venezuela. Y la traigo a colación, porque la comparación con ese significante maldito en el que se ha convertido Venezuela llegó increíblemente hasta en el análisis de la apertura de sesiones. Un periodista, pseudo periodista, en realidad es un operador de la derecha, fuerte operador de la derecha, hizo un planteo sobre me río porque la verdad que da gracia si no fuera tan constructor de sentido esta idea, sobre que el atuendo, la vestimenta, él le dice la vicepresidente, ¿no? La vestimenta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía los colores de la bandera de Venezuela. Y arrancó diciendo, pero la vicepresidenta sentada al lado, callada, a la que nadie hizo alusión, ¿no? Bueno, toda esa construcción que se hizo sobre Cristina y Alberto en el inicio de sesiones, tenía la bandera de Venezuela. Bueno, de esa Venezuela con ese significante, hay que decir que Venezuela va camino a elecciones de medio término, probablemente serán en noviembre, y se juega siempre esa construcción del Estado, una construcción del Estado que con sus luces y sus sombras, no vamos a hablar de eso ahora, pero también pone en crisis al capitalismo, o por lo menos al planteo sobre el capitalismo, que vos haces. ¿Entra en crisis el capitalismo alguna vez? Pareciera que no, pareciera que lo que entra en crisis es la gente, no el capitalismo, que el capitalismo se alimenta de esas crisis, y cuando algún Estado lo intenta poner el jaque, bueno, aparece toda una construcción para aplastar esos intentos. Porque el tema de la auditoría de la deuda que vos traías, que tiene que ver con en 15 días se va a saber qué pasó con la deuda y lo va a decir el Banco Central, sirve para algunas cosas. Entre otras para ver las posibilidades de negociación, si esa deuda fue una deuda fugada, como claramente sabemos, pero tiene que constar en papeles. Ahora, ¿habrá responsabilidades para los funcionarios que permitieron esa fuga? ¿Habrá alguna vez algún reproche? ¿El Estado de Derecho le puede reprochar a esos funcionarios macristas, a Macri y a sus funcionarios, haber fugado la deuda? Es una pregunta que me parece válida. Y en materia de preguntas y de certezas de las que vos planteás hoy, Pañi efectivamente trae certeza, Pañi. ¿No te hace acordar la frase esta, el planteo que él hace sobre la foto de los jueces de la tapa de los diarios a Julio Blanc hablando de periodismo de guerra? ¿No son esas situaciones confesables? Porque uno dice que Pañi se tira un tiro en el pie, porque habla de sí mismo también. Habla de la presión mediática como si fuera un raconto de los últimos 4 años. Gabriel Morini ayer nos pasaba el dato, el juez que genera la prisión preventiva de Jaime fue Ercolini el 2 de abril de 2016.